Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tal como habíamos quedado, nos quedó poder cerrar una parte que está relacionada a algunos dispositivos de lo que Comenio presentó para poder llevar adelante el enseñar todo a todos. Vamos a centrarnos en la institución escolar, que va a ser la que justamente organice, ordene racionalmente a estos dispositivos. Desde este lugar vamos a ver qué espacio tiene lo que él va a llamar la simultaneidad a la hora de enseñar. También vamos a intentar centrar, bueno, para que se pueda enseñar a todos qué lugar ocupa el currículum, es decir, qué lugar ocupan los contenidos, los saberes que se van a dar en la institución escolar. Vamos a trabajar con algunos dispositivos que ordenan este currículum y tienen que ver justamente con el libro. Y también en esta nueva disposición o esta nueva escuela que propone Comenio, nos vamos a preguntar el lugar que ocupa la disciplina escolar. Una disciplina que nada tiene que ver con lo que más adelante en el siglo XVIII vamos a observar que se van a dar a las escuelas cuando se universalicen. A partir de estos ejes vamos a finalizar con el tema de las utopías. Presentado cuáles van a ser los ejes que desarrolla Comenio en su obra La Didáctica Magna, vamos a ver que justamente lo que intenta hacer es que para poder enseñar todo necesitamos equiparar los saberes con el espacio de la escuela. Estos saberes se van a dar en la institución escolar. Y por lo tanto, el contenido, si bien es importante, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Más importante es el método. ¿Cómo enseñar todo a todos? Y para eso necesitamos justamente buscar la forma, o buscar formar en los fundamentos. Y por lo tanto, se va a hacer eje o centro en justamente aprender esos contenidos, pero por lo tanto, más que centrar el problema en los contenidos, lo vamos a centrar en el método, en el camino para poder enseñar todo a todos, la forma que tenemos que utilizar. Tenemos el tema de los contenidos, que son importantes. Para Comenio, más importante que el contenido es el cómo vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque lo que pretende él es justamente la universalización de lo que es la enseñanza. Todos. Y él lo que va a proponer, justamente haciendo una crítica a las escuelas de ese momento y de la antigüedad, es que vamos a poder llegar a todos mediante el método de la simultaneidad, o por medio de la simultaneidad. Acá tenemos que detenernos porque entonces su problema o lo que tenía en su cabeza era justamente de qué manera generamos la transmisión. ¿Sí? Y el problema de la transmisión es justamente el problema central en la obra Didáctica Magna. Por lo tanto, podemos afirmar que el hincapié lo hace o lo pone en la didáctica. Por eso, durante mucho tiempo, vamos a confundir
que a la hora de hablar de pedagogía estamos hablando de ese convenio de la didáctica. Y por eso la pedagogía, por mucho tiempo, fue una pedagogía normativa, que regula el cómo, que señala el deber ser, y poniendo también el acento en un discurso productivista. Se va a abocar al proceso de elaboración de saberes por parte del alumno en la escuela. ¿Cómo es que este estudiante, ¿sí?, produce saberes? Se apropia de estos saberes. Y si ahora nos vamos a ocupar de que para poder hacer la universalización, lo vamos a hacer por medio de la simultaneidad, también es importante, justamente en relación a los contenidos, que desde la perspectiva de Comenio, para que esto se pueda dar y funcione como un reloj, estos contenidos deben tener gradualidad. Es decir, los mismos contenidos en diferentes escuelas, lo que va a cambiar o lo que se va a modificar en el abordaje, y este abordaje va a ser diferente, y a medida que vayamos pasando estas diferentes etapas que él propone, se van a ir profundizando más los contenidos. Mismos contenidos, diferentes escuelas, con esto logramos este objetivo de la universalización, y al mismo tiempo, a medida que avanzamos en las etapas escolares, existe una mayor profundización de ese contenido. Para esto, para poder abordar los contenidos, hay propuestas que para ahora nos podría llegar a causar gracias, o que se nos escapa alguna sonrisa, pero da algunos lineamientos muy sencillos en relación a los contenidos. Por ejemplo, este acceso al conocimiento, dice él, se debe hacer siempre de lo más simple a lo más complejo. Por el otro lado, dice, tiene este conocimiento, y después lo vamos a ver con el libro, tiene un carácter nacional, se debe enseñar estos conocimientos, o el acceso al conocimiento, en la lengua materna. ¿Por qué hago esta aclaración y por qué es tan importante esto? Porque justamente la lengua, hasta la conformación de los estados, para poder mantener la unificación de los imperios, donde se había impuesto el cristianismo como religión oficial, la lengua era el latín. Dice, bueno, lo que debe tener en cuenta a la hora del acceso al conocimiento es de lo más simple a lo complejo, en una lengua nacional, que todos se entiendan, que todos puedan acceder a la comprensión de estos conocimientos, y por lo tanto también la lengua nacional lo que hace es ordenar y construye una identidad. Este acceso al conocimiento, dice, debe ser ordenada y racional. Y en este sentido, debe ser racional y debe ser ordenada porque justamente lo que intenta hacer es esquematizar los hechos educativos en la medida que justamente se pueden esquematizar, en la medida que se pueden ordenar racionalmente, se puede mejorar la actividad escolar. Comenio era un pedagogo que había pensado la totalidad, pero a su vez había pensado las partes para que este sistema o esta organización, como es la escuela moderna, funcione.
Hace un momento yo traje la imagen del reloj, o sea, donde cada pieza está ordenada para que todo el mecanismo, cuando comienza a andar, sea exacto. Él dice, enseñar y aprender no son tareas difíciles. Se convierten en tareas fáciles si justamente siguen estas reglas. ¿Sí? Y se convierten en tareas fáciles si son encargadas, dice, con solidez y con rapidez. Hay una fundamentación importante, pero sobre todo necesitamos hacer un ahorro de tiempo. Por eso todo está especificado. Y cuando dice, bueno, ¿qué es lo que se debe enseñar? Se debe enseñar fundamentos. Y estos fundamentos de todos los saberes hasta ese momento deben ser justamente los núcleos básicos para que sea fácil enseñar y aprender. ¿Cuáles son esos fundamentos que va a tomar él? Va a tomar como referencia, en primer lugar, tener en cuenta la etapa vital en que se desarrollan estos niños y estas niñas, estos adolescentes y estos jóvenes. Va a tener en cuenta el respeto a la etapa vital por la que están pasando. Por lo tanto, teniendo en cuenta, hoy diríamos, el proceso psicológico de estas personitas que van creciendo, ¿sí? Necesitamos adaptar, dice él, las acciones a las situaciones específicas del educando. Y así, si somos capaces de adaptarnos a esta etapa por la cual se van desarrollando, va a ser mucho más fácil la acción escolar. Esto es un adelanto para la época. Estamos pensando para cada etapa tiene que haber acciones que estén relacionadas a esta situación específica por la que está pasando el educando. Hoy en día a veces nos preguntamos por qué no funciona, porque a veces no tenemos en cuenta quiénes son los destinatarios y los métodos no condicen con aquellos a quienes estamos destinados a poder formar. El segundo fundamento para que sea la enseñanza más fácil, tanto la enseñanza como el aprender, tiene que ver, o lo vamos a centrar en aquel que enseña, el camino de aquel que enseña. Y en ese sentido, para que realmente tenga éxito el que enseña, dice, nada puede quedar librado al azar. ¿Sí? El maestro es el que justamente debe tener en cuenta todas estas disposiciones. Por eso decimos que la pedagogía es normativa, señala cómo debemos actuar como maestros, como docentes. Da algunas características también que debe tener este maestro, este que enseña. Dice, el maestro es un elemento neutro. Vaya palabra, ¿sí? Es decir, debe enseñar sin que medie la propia mirada. Es aquel que señala y presenta los saberes. ¿Sí? Lo que propone, y eso lo proponen para todos los maestros, que la transmisión debe ser asépticamente. O sea, yo no me veo involucrado. Simplemente soy un mediador entre el saber y estos educandos que quieren aprender. Y el tercer fundamento para que la tarea sea fácil, la de enseñar y de aprender, está puesta
en lo que él llama inmediatez, en la aplicación de lo aprendido. Uno de los problemas de la escuela actualmente es que la escuela ha perdido el que sea significativo lo que enseñamos. Y de hecho, en el aula, los estudiantes nos preguntan, ¿y esto para qué sirve? ¿Cómo se aplica? En esto ponía mucho acento Comenio. ¿Por qué? Porque justamente la inmediatez está referida a, bueno, ¿cómo esto lo puedo aplicar? ¿Cómo esto aprendido lo puedo aplicar? Y cuando más fácil lo puedo relacionar con mi propia vida, porque me doy cuenta que lo puedo aplicar, más fácil va a ser aprender, más motivados vamos a estar para aprender. Acá lo que aparece es justamente una secuenciación y coherencia también en la ejercitación. No se trata de presentar solamente el saber, sino también de qué manera, a qué ritmo, y que estén acordes esta ejercitación a lo que se ha presentado a los estudiantes. Estos fundamentos lo que hace es, por lo tanto, ordenar, simplifica las tareas del docente y al mismo tiempo facilita la enseñanza y facilita también el acceso al aprendizaje. Me parece que el orden es un aspecto importante para que no solamente sepamos a dónde vamos, cuál es el fin que tenemos que lograr, qué es lo que debemos enseñar, sino el cómo lo debemos enseñar. Y teniendo estas cosas claras, sólidas, dice él, nos permite justamente poder enseñar con rapidez. ¿Por qué? Porque justamente al poder pensar con anticipación, despejamos todos los obstáculos que nos impidan enseñar o que les impida a los estudiantes aprender. Él hace una crítica, decíamos hace un rato, a la enseñanza anterior. La primera crítica que hace es que los maestros enseñaban separadamente, con uno o dos o pocos estudiantes. Se pierde mucho tiempo. La segunda crítica que hace es justamente, es imposible poder encontrar coherencia y que ésta tenga una secuenciación cuando hay muchos maestros para un mismo grupo. Lo único que se hace es confundir. ¿Por qué? Porque justamente no estaban pensadas esas escuelas con toda esta secuenciación y coherencia que le implica este ordenamiento en cuanto a los dispositivos que se aplican. Y otra tercera crítica, que después él lo va a retomar y va a superar esto, tiene que ver con los recursos que se utilizan. En este caso, los libros. Entonces, los libros no están unificados. Y por lo tanto, es imposible, si hay maestro para pocos o para un alumno, hay muchos maestros para un mismo grupo, y no están coordinados los instrumentos, como puede ser el libro, que se pueda universalizar la enseñanza. A esta crítica, él lo que propone es justamente la instrucción simultánea, que es el segundo eje que habíamos presentado. ¿En qué consiste la simultaneidad? La simultaneidad consiste en que un solo maestro dirige la clase y se educa a todos al mismo tiempo. ¿Qué genera esto que sea uno solo el que conduce o educa a toda una clase al mismo tiempo? En primer lugar, este tema de la rapidez.
Y en segundo lugar, decíamos, la economía del tiempo. En poco tiempo, mayores resultados. Lo que propone la instrucción simultánea es justamente la homogeneización, la uniformidad. De esta forma, lo que hacemos es maximizar el esfuerzo del docente. Eso sería lo positivo. Lo negativo es, bueno, perdemos en el aula, en esta uniformidad, las particularidades de esos individuos que conforman a este grupo de aprendices. Lo que también se le da uniformidad es justamente a la oferta de contenidos. Necesitamos ver qué contenidos vamos a dar. Y de ahí también entonces que el currículum sea un currículum unificado. ¿Para qué? Para que podamos enseñar en tiempo y espacio. Tenemos en cuenta fines y objetivos, tenemos en cuenta estrategias metodológicas, es decir, un mismo método, un mismo contenido, y como hablamos de gradualidad en los contenidos, pero también que tengamos en cuenta el respeto a la etapa vital que tienen los estudiantes, también dirigidos a una misma edad. Fíjense que hay muchos aspectos a tener en cuenta para que justamente se lleve adelante este proceso de la escuela nueva. Y en esto aparece entonces un recurso que ya se usaba antes, pero que él modifica, que es el auxiliar, que es el libro. El libro aparece como un auxiliar del maestro para poder enseñar. ¿Qué va a rescatar del libro? En primer lugar, justamente, homogeneizar los contenidos. Le va a dar mucho hincapié a la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la imagen aparece en el libro como referencia, pero al mismo tiempo la imagen aparece como motivación. En su obra El mundo sensible en imágenes, justamente hace toda la orientación para poder hacer libros y para que esto sea un instrumento didáctico. Por lo tanto, acá también se sigue un lineamiento para poder seguir ordenando a que facilite, en este caso el auxiliar como es el libro, una fácil enseñanza y un fácil aprendizaje. La inmediatez que hablaba, ¿sí? que se puedan aplicar estos saberes a escenas de la vida cotidiana, es algo que incentiva a aprender. ¿Por qué? Porque las cosas que se enseñan en la escuela las podemos relacionar y las podemos comprender, y entonces podemos comprender la realidad. Esta es una de las cosas que se denomina paisaje de la pedagogía moderna. Hay un solo maestro para una clase, con un mismo método, con un mismo contenido, todos a la vez y desde un mismo libro. Desde un mismo libro. La pregunta es, ¿cómo se logra, ¿sí?, que todo esto funcione dentro de la institución escolar? Bueno, todo esto funciona justamente por algo que vamos a tomar como disciplina escolar. Y de la disciplina escolar vamos a tomar dos elementos. El primer elemento, el control, y la supervisión de las actividades. Hay una frase de él que dice que una escuela sin disciplina es como un molino sin agua.
si el molino no tiene agua, no funciona. No cumple el objetivo que tiene. La disciplina aparece para que justamente es una condición para poder llevar a la práctica todo este entramado de relaciones para poder enseñar y para poder aprender. Ahora, la disciplina no como violencia, él critica la violencia, aunque en algún momento dice, bueno, si no queda otra, ¿sí?, se puede probar, pero no lo toma como un método en el cual la violencia se aplica, como se aplicaba en las escuelas anteriores, de una forma que se escapa o tiene mayor prevalencia que la enseñanza misma. La disciplina más que nada es un instrumento y por lo tanto tiene dos formas la disciplina. Está este instrumento para los que se desligan de las normas pautadas. O sea, ¿cuándo usamos disciplina? Dice Comenio. La usamos para aquellos que se han apartado de lo que tenemos que hacer en la escuela. Si los dejáramos, entonces estarían en contra de los propósitos, que es justamente generar un espacio para aprender y para enseñar. Por lo tanto, la disciplina es correctiva y la disciplina es ejemplificadora. Para eso se va a tener en cuenta lo que hasta hoy en día seguimos trabajando, que es el tema de castigos y premios. Y él dice, en la medida de lo posible, estos castigos y premios, ya sea como ejemplo o ya sea como corrección, deben ser siempre en público. ¿Sí? Por el otro lado, habla de la imitación, ¿sí?, en donde el papel principal de los docentes tiene que ser la de que sean ejemplo. Acá aparece algo que ustedes van a poder profundizar en el texto, que es justamente la vigilancia opera no como una forma de disciplinamiento de los cuerpos, como va a pasar más adelante, sino como una forma de acompañar el método que se propone. Fíjense que él está tan seguro que todas estas reglas, si se ponen en juego, funcionan, y por lo tanto podemos enseñar y los estudiantes pueden aprender, que no se habla de evaluación. Está tan seguro de que esto funcione, si realmente seguimos las reglas que él propone en la didáctica magna, que no hay evaluación de las actividades. Hay una total confianza del método, que no se necesita ser sometida a exámenes. Por eso, estaría bueno volver a repensar esto. Nosotros ya estamos disciplinados, porque en realidad, si no hay exámenes, no hay aprendizaje. Es como que necesitamos ese control. Y el docente necesita mostrar los resultados. Pero mostrar resultados no significa que hemos aprendido. No siempre podemos demostrar esto. Y como para finalizar esto, porque después vamos a pasar a las utopías, el acento de los errores no está puesto en el niño. Si el niño no aprende, no es su culpa, dice él, sino del que enseña. Es decir, si un niño no aprende es porque no ha seguido todas las orientaciones que se ha dado en la institución escolar para que el maestro la siga, sea fácil de enseñar y por lo tanto sea fácil aprender para el niño. Esta vigilancia, esta supervisión de las actividades escolares, no es para el niño, sino que la vigilancia, el poder controlar, el poder supervisar es a
sobre el método, cómo funciona el método, sobre el maestro y la transmisión de saberes. Esta simultaneidad la va a proponer de dos tipos. Una simultaneidad sistémica, todas las escuelas, al mismo tiempo, el Estado es garante de que esto suceda. Y una simultaneidad que tiene que ver con lo institucional, que va a continuar con la gradualidad, que me permite agrupar a los alumnos y nos permite llevar adelante un currículum organizado para tal fin. En el próximo video cerramos con el tema de las utopías.